desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero, ¿me ha dicho usted alguna cosa más? ¿No formulen? Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. ¿No formulen? Preguntas. ¿A sus hermanos? ¿Sí? ¿Reunidos? Sí. Ah, bien, de acuerdo, o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. En esta ocasión os hablaré de un caso. Me estoy refiriendo concretamente a los humitas, al caso Humo. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, el caso Humo ha sido defenestrado por los ufólogos profesionales. Ellos defenestraron y decidieron considerar el caso Humo como falso, directamente. Yo os puedo decir lo siguiente. El caso Humo lo investigué durante muchos años. Recorrí muchos kilómetros. Entrevisté y hablé con los principales testigos de aquel fenómeno, de aquel caso. Lo investigué y llegué a unas conclusiones. El caso Humo es cierto, es real. Estamos solos en el universo, somos visitados por vecinos siderales, sus propósitos son desconocidos y permanecen en la sombra, pero no en el caso de los humitas, que transmitían lecciones de biología, genética, astrofísica y física nuclear, entre otras muchas materias. Investigadores y expertos compartían experiencias. Destacaba entre ellos Fernando Sesma, funcionario de Correos y gran aficionado al misterio. Fue precisamente quien por primera vez comenzó a hablar de un posible contacto con extraterrestres. Procedían al parecer del planeta Humo, que gravita alrededor de la estrella Yuma, y que se comunicaban con él mediante cartas y llamadas telefónicas. Con una breve llamada telefónica de un ente que se presentaba a sí mismo como Day 98, los humitas hacían su presentación en España. Era 1966 y fue entonces cuando Fernando Sesma y su grupo de tertulianos del Café León comenzaron a recibir extrañas cartas donde con lenguaje pulcro y científico se explicaban las particularidades de Humo, un misterioso planeta habitado situado a más de 14 años luz de la Tierra. Las misivas enviadas por correo desde países de los 5 continentes aparecían siempre selladas con un extraño símbolo en forma de H. En ellas los humitas hablaban de sus costumbres, de sus naves e incluso de su dios. Las noticias corrieron como la pólvora entre los seguidores del fenómeno ovni en nuestro país. Tan solo faltaba una prueba física que no tardaría en llegar. El 6 de febrero de ese mismo año, los rotativos informaban de un increíble suceso acaecido en las cercanías del barrio de Aluche, en Madrid. Al parecer, un platillo volante de grandes dimensiones había sobrevolado la zona, aterrizando después en un descampado cercano. Los principales testigos, José Luis Jordán Peña y Vicente Ortuño. A raíz de esto, ufólogos e investigadores de todo el mundo se volcaron en estudiar el fenómeno humita. Entrañables humanos de Ollagá. Somos un grupo de expedicionarios, exploradores procedentes de un astro frío cuyo nombre expresado fonéticamente puede verbalizarse en español así: Humo. Vivimos transitoriamente en su mundo, mezclados entre ustedes, ya que nuestra morfología anatómica es similar a la que ustedes poseen. Sabemos lo difícil que es aceptar esta afirmación. La postura más prudente para ustedes es no aceptar nuestra identidad si no les aportamos suficientes pruebas. Les exhortamos a que siempre obren así. Nunca avalen una afirmación o cualquier hipótesis que no vaya asociada a un modelo matemático de comportamiento suficientemente predictivo que pueda ser constatada con auténtico rigor. No confíen solo en los métodos dialécticos, inductivos o deductivos. Lo que ustedes denominan en español el sentido común no debe ser considerado como patrón para la formulación científica. Nuestra ley moral nos impide interferir en el proceso evolutivo de la cultura, de otra humanidad galáctica. Si lo hiciéramos, podríamos provocar terribles distorsiones en su red social. Un cuerpo de conocimiento no puede asimilarse bruscamente, requiere un largo intervalo de progresiva fluctuación en el cerebro. Si les aportásemos avanzados modelos teóricos de comportamiento de masas, información y energía, estos serían utilizados inmediatamente para fines no éticos.
Los sumitas dan la impresión de saber mucho de tecnología, de psicología, de genética, por ejemplo. Los sumitas, o aquellos que rubricaron esas cartas que recibían los investigadores que se acercaron hasta el caso Humo, tenían conocimientos muy avanzados de ciencia para la sociedad española de los años 50. Quizás esa sería una de las claves de toda esta trama. Y sus signos. Por ejemplo, esa H con los palotes doblados. Es un signo internacional encontrado en diversas regiones del planeta. Benítez recogió más casos en los que aparecía ese símbolo universal, del cual ya hablaban culturas, incluso culturas de antaño. Benítez en algunas de sus investigaciones, al igual que otros investigadores, ha podido descubrir pinturas rupestres, antiguos grabados, donde aparece esa especie de H que aparecen como lema en las cartas de los sumitas. Bueno, pues dentro del tema ovni en general, que es un tema muy grande, muy amplio, muy oscuro, repito, es un capítulo, digamos, para especialistas. En los años 60, sobre todo, al principio de los 70, una serie de personas reciben una serie de escritos, de cartas, de una supuesta civilización no humana que procede de un lugar que se llama Humo y bueno, y que según ellos están investigando la cultura humana. La luz de alarma entre los seguidores del fenómeno ovni se encendió tras la publicación de las fotos del platillo volante divisado en San José de Valderas en junio de 1967. El análisis de las instantáneas reveló que se trataba de un burdo montaje. José Luis Jordán Peña y su amigo Vicente Ortuño se situaban en el ojo del huracán y muchos investigadores de la época, entre ellos Carlos Berche, denunciaron públicamente en 1988 su teoría sobre el engaño humita. Las evidencias eran tan claras que Jordán Peña se vio obligado a reconocer su culpabilidad. Se atribuye entonces la escritura de todas las cartas, las llamadas telefónicas y la fabricación del famoso sello en forma de H. ¿Se trataba de un experimento sociológico o de un simple ardid para lograr la fama? ¿Pudo un solo hombre llevar a cabo semejante tarea durante casi 30 años? A día de hoy son todavía muchas las incógnitas por descubrir en torno a este misterioso planeta imaginario llamado Humo. Él dice que lo inventó, pero se contradice constantemente. Entonces, lo que está claro es que no ha inventado los símbolos que aparecen en las naves, en la China o hace 1000 años en Mali, entre los Dogon. Cuando él se autoinculpa en 1993, yo ya había conversado con él en diferentes ocasiones. Me costaba mucho trabajo pensar que él era el autor de todo esto. Entonces me propuse algo muy complejo, muy difícil, que era entrevistarlo durante por lo menos 10 años. Y 1 o 2 veces al año yo acudía a su casa y tomaba notas de lo que me contaba. Yo normalmente le preguntaba casi siempre lo mismo, pero claro, cuando pasaban 4, 5, 6 meses, él muchas veces no recordaba lo que yo le había preguntado, pero yo sí lo recordaba muy bien porque lo estaba anotando. Entonces las contradicciones son continuas, hasta el punto que ni siquiera cuando probablemente dice la verdad es creíble. ¿Cómo es posible que los que manipulaban supieran que había una civilización como los dogones que manejaba ese símbolo en supuestas naves que les visitaban en los cielos, o que había, como apuntaba el compañero Cuesta, casos fuera de España en los que se reflejaba ese símbolo? Esa es la gran clave. Algo se esconde en Humo. Hay mucho humano, hay mucho de los seres humanos, seguramente relacionados con proyectos sociológicos, pero también hay datos que te abren la puerta a estar ante un expediente con multitud de interrogantes, un caso abierto, nunca mejor dicho. Y verdad, pues que las naves existen, que se han paseado por medio mundo desde hace muchísimo tiempo, en la China milenaria ya estaban, y que no sabemos exactamente cuál es la intencionalidad. Hombres de la Tierra. Nuestra ética nos impide violar el principio de no interferencia en el libre curso evolutivo de la red social de un astro frío habitado por cerebros inteligentes y humanos.
Procedemos de una entidad planetaria situada a unos 14 años luz de la Tierra, y nuestro grupo explorador reside entre vosotros desde el 29 de marzo de 1950, fecha de la Tierra. Entre ustedes, mezclados con la población de distintos países, en aquella ocasión memorable, nuestro punto topográfico de aterrizaje se polariza en las cercanías de un pequeño núcleo urbano del mediodía francés. Nos fue posible estudiar su idioma, roles y costumbres, y dotados como estamos de un cuerpo anatómico de rasgos morfológicos similares a los de la especie Homo sapiens sapiens de la Tierra, podemos desenvolvernos en tierra sin necesidad de identificarnos. No hemos venido a perturbarles, mucho menos con intenciones agresivas. Nuestra misión se centra a estudiar la milenaria cultura de la Tierra, pletórica para nosotros de exótica riqueza. Nos ha impresionado sobre todo la variedad multiforme de sus costumbres etnográficas, su prodigioso avance en el área de las manifestaciones artísticas, único aspecto en el que ustedes nos superan con sensible desnivel. En cambio, nuestra cota de conocimiento en la estructura físico-biológica, no sólo del universo perceptible, sino del sistema global cosmológico al que los astrofísicos y cosmólogos de la Tierra aún no tienen acceso, es mucho más elevada. Yo creo que hubo ovnis en realidad. Yo he encontrado a testigos del caso del 1 de junio del 67, cuando las famosas fotos con la H en la panza que dicen que son un trucaje. Yo he encontrado a testigos que vieron esa nave y que la vieron de día, por la mañana, que la vieron por la noche, que la vieron por la tarde, que la vieron desde diferentes puntos, desde diferentes lugares de la zona de Madrid. Eso, yo creo que eso no se puede inventar. Entonces, por supuesto que hubo alguna nave extraña en esas fechas, en ese lugar. Solicitamos perdón. Sí. Solicitamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. Sí. Sí. Ahora parece que se corta la comunicación.